Hola, ¿qué tal? Gracias a una grata invitación para dar una plática sobre el coronavirus, con gusto quiero presentarla. Creo que es el virus que más se trata de conocer y todavía hay muchas cosas nuevas por aprender de él. Al final de la presentación también tengo dos transparencias con una buena cantidad de ligas para obtener información. Existen algunos videos muy interesantes y sobre todo muy didácticos. Espero que los consulten y que esta plática pueda ayudar a tener más claro el concepto de lo que es la pandemia que estamos viviendo. Todas las pandemias tienen un agente causal. En este caso, la que nos toca hablar es el coronavirus, que le nombraron como coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2. Y esto ahorita voy a explicar por qué el 2. Primero, los coronavirus es una familia de virus que tienen como receptores o como hospedadores de ellos muchos animales, entre ellos el humano, mamíferos, peces, anfibios, reptiles, y que para el humano existen o se conocen siete tipos de coronavirus, de los cuales 4 de ellos son tranquilos y leves para el hombre porque causan nada más el 30% de los resfriados comunes. Los otros 3 han sido coronavirus pandémicos, específicamente el MERS, que es el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, que surge en Arabia Saudita en el 2012 y genera una epidemia de entre 6 y 8 meses, muy localizada. Y el otro, que fue el primero que se encontró en el 2003, el síndrome respiratorio agudo severo 1, que surge en China y que también genera una epidemia también como de un año más o menos, siendo detenidas a tiempo sin que llegara a ser la pandemia que estamos viendo ahora con el coronavirus SARS-CoV-2. Como todos los virus, los coronavirus están constituidos por una membrana de tipo celular que la roban cuando salen de la célula hospedadora y además tienen en esa membrana se encuentra almacenada una hebra de material genético que en general los virus pueden ser de esta hebra de ácido desoxirribonucleico o DNA o ADN, y otros virus como los que tienen la hebra del ácido ribonucleico o RNA o ARN, que es el caso que tienen los coronavirus. Los coronavirus tienen una hebra de RNA donde tienen la información de todas sus proteínas, tanto estructurales, de su constitución anatómica, como funcionales, que les permiten la replicación de ellos. Esas proteínas estructurales son importantes, sobre todo, todas son importantes, también las no estructurales, pero en este caso, la proteína S o de espiga, que es la que está en mayor cantidad y más presente, porque es la que sale hacia el exterior de la membrana viral y es la que interviene con la interacción con las células hospedadoras para poder infectarlas. Esta proteína S es la que también le da el nombre de coronavirus, porque en las micrografías electrónicas, como las que vemos aquí, se les ve una especie de corona alrededor, considerando una corona solar, parecido a las fotografías del Sol. Otra de las proteínas importantes es la nucleoproteína, que se adhiere a la hebra de RNA para protegerlo como tal. Luego tenemos la proteína M o matriz, que se encuentra en la membrana, que es una proteína que va a constituir una especie de anclaje para que todas las partículas proteicas virales y la hebra de RNA viral dentro de la célula se agrupen y se junten en esta parte de la membrana celular donde están embebidas estas proteínas virales para armar, ensamblar y liberar las partículas virales. Y por último, la proteína E de envoltura, que también se encuentra en la membrana y que su función es la de ayudar a que el virus pueda penetrar su material genético al citoplasma celular. Estos virus, igual que todos, son muy pequeños y en el caso de los coronavirus, el diámetro que tiene es de 120 nanómetros, y hay que considerar que un nanómetro es la millonésima parte de un metro. Un factor también importante, o otro factor importante, mejor dicho, uno ya lo dijimos, es el agente transmisor en una epidemia, es la facilidad de transmitirse de un individuo a otro. Y en este caso, los coronavirus, que en un principio estos 3, el MERS-CoV, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, eran coronavirus que pertenecían específicamente a murciélagos, pero una mutación en su código genético permitió que la proteína S o de espiga fuera capaz de interactuar con proteínas de las células humanas. Y de allí, pues, la transmisión entre humano y humano es más rápida que la zoonótica, ya que las interacciones y las relaciones interpersonales, pues, son grandes y sobre todo que nos movemos muy rápido. A la fecha que
De enero para acá tenemos una pandemia completa, iniciando con una epidemia en China. En menos de 4 o 5 meses, y esto estamos en todo el, está en todo el mundo este virus. ¿Y esto qué provoca? Pues provoca la enfermedad del COVID-19, que es una enfermedad de tipo respiratorio principalmente, y que va desde síntomas leves hasta síntomas muy graves que pueden llegar hasta la muerte. Este COVID-19 significa enfermedad del coronavirus 19 o de 2019, pues lo que ha generado es, debido a esas diferencias en su variación de síntomas que presenta, pues ha generado en la población el miedo, la confusión, rumores y dudas. Para poder combatir estas 4 condiciones humanas, miedo, confusión, dudas y rumores, pues es informarnos. Y una forma de establecer esa información, en el caso de las pandemias, es empezar a conocer tanto al agente transmisor, al agente patógeno, que en este caso es el virus, y establecer cuál es la conducta de este virus para transmitirse entre las personas, para poder decir o establecer condiciones adecuadas para evitar la transmisión. Y por lo tanto, lo primero que se tiene que hacer es conocer qué está pasando. Y una forma de conocer qué está pasando es empezar a tener un control de los datos que se van obteniendo de la gente contagiada y de la gente que se recupera de la enfermedad y de la gente que fallece, lamentablemente. Además, se empieza a conocer cómo se comporta clínicamente o biológicamente la enfermedad como tal y cómo la produce este sistema biológico llamado coronavirus. En la gráfica, bueno, estas 2 gráficas las obtuve de la aplicación de coronavirus que se encuentra en la red. Es muy didáctica y bien informada, bien actualizada, toma datos de las sedes responsables de captarlos de cada país y encontramos, pues, bajé estas dos gráficas de allí, donde vemos cómo en la primera vemos los casos diarios mundiales a partir desde el inicio, que se considera el inicio de esta pandemia, oficialmente el 21 de enero del 2020, con los registros oficiales de China, que eran 280, y a partir de allí se viene propagando y se genera la condición de pandemia, porque de ser muy regionalizada en China, pues pasa a ser mundial. Entonces, a partir de allí tenemos estos datos desde el día 1 hasta el 6 o 7 de julio que estamos viviendo y que va a continuar, y vemos que cada barrita de estas nos dice la cantidad de contagiados y la cantidad de muertes por día. Aquí vemos el ejemplo que para julio 3 tuvimos 252.437 casos de contagio y 5.428 muertes. En el caso de la gráfica de casos acumulados, lo que sucede es que esta gráfica lo que hace es ir sumando cada uno de los casos de cada día. Y al julio 16 tenemos 11.700.000, más de 700.000 casos a nivel mundial y más de 500.000 de muertes. La relación que hay entre los casos y las muertes y la tasa o el índice que se puede obtener a partir de esta relación se le conoce como tasa de letalidad, y vemos por las condiciones de estas gráficas que esta tasa de letalidad debe ser muy baja, ya considerando nada más cómo están dispersas las dos gráficas las dos curvas que se presentan en esta gráfica. Y si consideramos esa tasa de letalidad comparando a los 3 coronavirus pandémicos contra el ébola, que también ha generado epidemias graves, pues vemos que el ébola, en su epidemia de agosto de 2018 a enero de 2020, obtuvo o generó un 70% de letalidad, es decir, que de cada 100 gentes, 70 mueren. El coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, en su epidemia del 2012, alcanzó un 35% de letalidad. En el caso del coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, de la primera epidemia en el 2003, alcanzó el 10% de letalidad. Y el que nos acontece ahora, el SARS-CoV-2, lleva a la fecha 4.6% de letalidad. Significa que no tenemos aparentemente no es grave en cuanto a la letalidad como tal. El problema es que hay esa variación de síntomas
de la enfermedad, que pueden ir de muy leves, que los alcanzan a reconocer como enfermo, hasta los muy graves, que puede provocar la enfermedad o secuelas después de la recuperación. Considerando estos datos y estableciendo o reiterando lo que acabo de decir, que si no conocemos datos de lo que sucede, estaríamos dando palos de ciego. Entonces, considerando esta condición, pues cada país se puede considerar de forma independiente que global, porque cada uno de ellos va a tener una conducta diferente de cómo está actuando en el ambiente y en la condición social de cada región. Y, por ejemplo, en esta gráfica vemos que Estados Unidos lleva al 2 de julio más de 2,5 millones de infectados, comparado contra los otros países que consideré de Europa, que fueron Alemania, Italia, España y Francia, que hace 2 meses o poco menos estaban todavía en el apogeo de la infección, y que ahora vemos que vienen hacia abajo los casos. Entonces consideré que el análisis de estas poblaciones y el de China como el país de origen de la pandemia. Para poder ver qué pasa con estas curvas, pues tengo que bajar la escala que tengo en la gráfica de millones a cientos de miles, y por lo tanto grafico nada más hasta 300,000 casos a Estados Unidos, y con eso me permite ver cómo se despliegan las gráficas de estos países. Y vemos que China alcanza un máximo de 80,000 o 85,000 casos, donde llega a su máximo pico. De ahí se mantiene en una meseta donde se ve que ya no hay un aumento de casos como tal, y que inicia, y que al inicio de la pandemia llegan estos otros países entre 5 y 10 días después de que se registró en China, y vemos cómo Estados Unidos tiene un crecimiento exponencial muy rápido, considerando la cantidad de contagios en el poco tiempo, y cómo los demás países sí tienen una curva más plana, más homogénea, y también llegando a datos relativamente estables al final de la temporada, donde permiten estas mesetas determinar que se ha terminado aparentemente esos picos de pandemia que tuvieron estos países. Cuando lo vemos con América Latina, considero Brasil, México, Ecuador, Chile y Perú, que son los países que también llegaron primero de América a la pandemia, pero que llegaron en un promedio de 40 días después, y que también son los que tienen más casos de contagios, viendo a Brasil, que para esta fecha del 2 de julio está llegando a más de 1,5 millones. Igual, para bajar la escala y ver qué sucede con las otras curvas de crecimiento o de contagio de los otros países, pues vemos cómo Chile y Perú llega a los 300,000 casos muy rápido también, y México anda rascando los 250,000 para esta fecha del 2 de julio. Y vemos pues que lo que consideraba que los países americanos están llegando en un promedio de 42 días después de que inició la pandemia en China. Si yo lo jalo hacia el mismo origen, estas curvas, pues me determino que realmente cuál es la cantidad de días transcurridos reales que llevan estos países de la contingencia pandémica. Y vemos que hay un promedio de 120 días los que llevamos de epidemia para el 2 de julio. Cuando consideramos los casos diarios que en estos países también, pues vemos unas gráficas interesantes. Vemos, por ejemplo, Estados Unidos, que presenta una curva que parece que crece muy rápido, llega a un tope como de unos 35,000 o 38,000 casos al día, y luego empieza a bajar, pero luego vuelve a repuntar hasta ir arriba a los 40,000. Este repunte que parecía que iba bajando ya a Estados Unidos, este repunte se cree que se deba a la pérdida de la cuarentena que se existía cuando hubo manifestaciones anti-policía que se dieron en toda la región de Estados Unidos, en todos los estados, y parece ser que estas interacciones sociales permitieron que hubiera otra vez un repunte en el contagio. Si reduzco la escala de la gráfica, graficando menos datos en Estados Unidos, veo cómo las gráficas de los otros países junto con la de China, los países europeos con la de China, se parecen mucho entre ellas, donde hay una subida rápida, un límite máximo, y luego vienen bajando los casos de forma paulatina. Esto lo vemos en todos los países europeos. Si lo vemos de uno por uno, pues nos damos cuenta que la duración de esta pandemia
considerando los casos diarios desde que se inició hasta cuando bajan la cantidad de contaminaciones diarias, tenemos un promedio de 70 días que duran entre estos países esta pandemia, y un promedio de máximo entre 6.000 y 8.000 contagios por día. En América, pues no hemos ido todavía a ese nivel. Igual, Brasil es el que está exacerbado en los casos diarios, con más de 50.000, y también con datos muy variables de altos y bajos, pero nos deja ver más o menos la tendencia de la gráfica. Los otros 3 países también se ven muy parejos. Si bajamos la escala, vemos lo siguiente, donde China lo dejamos como la guía de cómo se ha comportado en un inicio de la pandemia. Entonces aquí vemos cómo Chile, Perú y México se comportan muy parecido, aunque con datos muy dispares en Chile y en Perú principalmente. Ecuador ni lo considero porque hay demasiados datos que no se han reportado de forma oficial. Cuando vemos este análisis de curvas entre China, que inicia la pandemia el 21 de enero, que es el día primero, con una duración de 36 días su curva de epidemia. Luego vemos cómo pasa a los países europeos, China, Italia y España, con estas curvas de 91 y 81 días respectivamente entre Italia y España del tiempo completo de la epidemia. Luego vemos México, que viene desfasado también conforme fueron llegando a la epidemia. Entonces tenemos el inicio en China, en la parte media tenemos a Europa, y en América que empezamos a llegar a los topes máximos. Si llegáramos a tener nada más topes máximos de entre 6.000 y 8.000 casos diarios, como lo fue en España y en Italia, pues estaríamos pensando que estamos por llegar a los puntos claves, a los puntos críticos, para luego iniciar nuestra bajada y recuperación. Ojalá que fuera eso. Si lo vemos en la curva de datos acumulados, vemos estas 3 curvas, las mismas anteriores de los mismos países, pero si aplicamos curvas o líneas de tendencia o líneas de pendientes, vemos cómo entre más rápida fue la curva de crecimiento, la curva exponencial, más grande es el ángulo que se hace entre estas líneas de pendiente en relación a la curva horizontal de los días. Y vemos cómo México, su ángulo de pendiente es mucho menor que los otros países. ¿Qué tenemos que hacer para poder bajar esta transmisión? Pues tenemos que considerar cómo se da la transmisión, y la transmisión se va a dar por 2 factores. El biológico, por per se del organismo, del sistema biológico que provoca la enfermedad y la pandemia, y los factores ambientales donde se desarrolla. En cuanto a disminuir esta tasa de transmisión, tendríamos que estar considerando condiciones de interacción entre el patógeno y el humano para poder disminuir esta tasa, o, por otro lado, establecer condiciones del ambiente que nos puedan servir para impedir que se transmita rápidamente. Si consideramos factores biológicos, el principal es que el virus no entre a la célula. Es importante saber que todos los virus, para poderse replicar, necesitan estar dentro de una célula, porque ellos son unos sistemas biológicos completamente básicos que solamente tienen información, pero que no tienen equipo metabólico para copiar esta información y dejar más réplicas de ellos. Por lo tanto, es necesario que entren a la célula para tomar toda la maquinaria de replicación proteica y replicación molecular que tiene la célula. Para ella misma, cuando entra el virus, toma toda esta maquinaria metabólica y se apodera de ella para producir partículas virales y estar generando nuevas copias. Entonces, tienen que entrar, y para poder entrar tienen que interaccionar las proteínas de membrana del virus con proteínas de membrana de la célula. Específicamente, la proteína S o de espiga interacciona con la proteína AC2, que es la enzima convertidora de la angiotensina 2,
y que interactúan en el sitio de unión entre estas dos proteínas. Una vez que interactúa esto, se genera todo el proceso de introducción del virus al interior de la célula. En la parte de manejar los factores biológicos de impedir esta introducción del virus, pues están dando medicamentos, están estudiando medicamentos que puedan impedir la unión de estas dos proteínas, como vemos, la furina y la proteína transmembrana de serina 2, que inhiben la unión entre estos dos y se está utilizando actualmente. Otra forma de evitar esta unión es lo que hace el organismo. El organismo genera, una vez que entra un agente extraño, específicamente un virus, su mecanismo de defensa interacciona con este agente extraño y produce una serie de mecanismos inmunológicos de tipo celular y humoral. En el caso del tipo humoral, se le conoce la producción de anticuerpos de proteínas específicas contra la proteína antigénica o proteína externa del virus para evitar la interacción entre las proteínas receptoras de la célula y las proteínas de membrana virales. Estos anticuerpos, en el efecto de la respuesta inmunológica natural, nos permite ver que si nosotros generamos vacunas, es decir, atenuar al virus activo, introducirlo al organismo para que éste genere una respuesta inmunológica sin generar la enfermedad, para que cuando entre el virus activo, esta respuesta inmunológica se dispare más rápidamente y pueda generar anticuerpos contra el virus que ya se conoce e impedir la interacción con las proteínas celulares para que no entre. Esto también nos permite hacer antisueros, lo que se ha estado usando en algunos casos en España y en Italia, que empezaron con la transfusión de plasma de personas recuperadas. También los antisueros se pueden hacer en animales como en caballo o en cerdo, en borregos, para producir los anticuerpos que luego son utilizados para tratar a las personas enfermas. Y la otra cosa que conocemos como inmunidad cruzada, que se ha estado comentando también, es que posiblemente las personas que tienen menos afectación por parte del coronavirus sea porque ellos tuvieron ya un contacto con sus primos, que son los coronavirus que producen los resfriados comunes, y que la inmunidad que se generó contra estos virus permita actuar como una especie de vacuna contra el virus actual. Si esto no fuera eficiente, entonces a la hora que el virus entra, se forman vacuolas internas donde se mete parte de la membrana celular para entrar al citoplasma, y que dentro de esa vacuola, cuando están dentro del citoplasma de la célula, tiene que haber una fusión de la membrana del virus con la membrana del endosoma para que se libere el material genético al citoplasma. Pero para que suceda esto, debe de acidificarse este ambiente, que esto lo permite la proteína E, o la envoltura que se encuentra en la membrana del virus. Si se evita que esta acidificación no se dé mediante medicamentos, entonces el RNA no sale al citoplasma y no hay replicación viral, que es lo que sucede con la hidroxicloroquina y la fomatidina, que permite la elevación del pH, es decir, impiden esa acidificación. Por otro lado, si esto llegara a replicar, a entrar directamente al material genético y empezar a replicar las copias del RNA viral, entonces hay otra arma que se están utilizando que se conocen como análogos de ribonucleótidos, que inhiben la acción o la actividad de una enzima que se llama RNA polimerasa dependiente de RNA, que es la que copia, que es una proteína viral que copia el RNA del virus para hacer más copias de ellas. Si se les agregan al paciente este tipo de medicamentos como el remdesivir o el faviparivir, estas sustancias químicas van a inhibir esta proteína y van a impedir las copias del material genético viral. También existen otras proteínas llamadas proteasas que van a inhibir la actividad de las enzimas virales, inhibiendo o lisando estas proteínas del virus a partir de medicamentos que se están probando como el lopinavir y el ritonavir. En cuanto a utilizar o a tratar de inhibir la transmisión a partir de los factores ambientales, pues es importante establecer que además del medio ambiente como la temperatura, la humedad, las condiciones estacionales de lluvia o nevadas
o de sequedad en ambientes muy desérticos. También existe la condición de la sociedad, de cómo nos comportamos. Si el virus tiene que estar en contacto para poderse transmitir de persona a persona, entonces una forma de evitar eso sería inhibir la comunicación entre personas o la interacción entre personas. Harry Stevens en el The Washington Post hizo un análisis de esto el 14 de marzo, pueden consultarlo, estableciendo un análisis de cómo se comportarían con casos diferentes, 4 casos diferentes de comportamiento social. El caso 1 lo considera él como la libre movilidad, donde vemos que los individuos sanos se comunican entre ellos como normalmente lo hacemos, y esto implica que los infectados empiezan a contaminar a los sanos y se genere un crecimiento rápido de infectados hasta completar completamente, convertir a los sanos en infectados y luego empezar a generar un proceso de recuperación, de tener a los que se van recuperando o muriendo para tener el fin de la pandemia como tal. Un segundo caso sería generar una cuarentena. Esta cuarentena implicaría que se inhibe la libre movilidad mediante acciones gubernamentales para evitar que esta curva, en lugar de crecer así de rápido, sea mucho más lento este crecimiento y tener más condiciones médicas y hospitalarias para poder apoyar a la gente enferma. Un tercer caso sería reducir la movilidad. Implicaría, un ejemplo, sería reducir la movilidad de 1 a 4, es decir, que por cada 4 personas solamente una se moviera. Eso implicaría que bajaría muchísimo la curva de contaminación, aplanándola demasiado y generando todavía condiciones específicas de mayor control hospitalario y de sanidad. Y un caso cuarto, todavía más restringiendo la movilidad reducida, sería de 1 a 8, pues tendríamos una curva completamente aplanada. ¿Cuál es la importancia de tener este aplanamiento de las curvas? La importancia es la capacidad hospitalaria. Cada país, cada ciudad, cada región va a tener una capacidad hospitalaria de acuerdo a su condición económica y social y de salud que tengan. Entonces, esta línea de rayitas en la gráfica nos establece cuál es la capacidad hospitalaria de individuos contaminados. Si estamos por debajo de esto, en nuestra curva de contaminación, no tendríamos ningún problema para poder atenderlos. Pero si estamos arriba de ella, hay problemas donde por más eficiencia de salud que tengamos, si no hay capacidad para atenderlos, pues tendríamos, además de los muertos por la pura enfermedad, aquellos que no fueron atendidos. Entonces, el problema de esto es que se juega con dos condiciones. Entre más limitado es el movimiento, la economía de la región baja demasiado. Entonces, tenemos problemas en cuanto a que si tenemos una curva muy plana, que no llegue a sobrepasar la capacidad hospitalaria, vamos a tener problemas de producción económica. Entonces, realmente se tiene que jugar a nivel social entre los factores biológicos, que sería la capacidad hospitalaria, los medicamentos suficientes, el equipo médico, respiradores, nuevos medicamentos, vacunas, higiene personal, y los factores ambientales, que implicaría el cuidado del libre tránsito, la sana distancia, el uso de cubrebocas, cuarentenas en su caso, o higiene colectiva y pública. Esto tiene que establecer un equilibrio entre economía y salud. Si no se da esto, vamos a tener algún problema, que es lo que estamos considerando ahorita. Actualmente, pues los gobiernos están abriendo el libre paso para poder hacer que crezca la economía que se ha estado viniendo abajo. Para eso es importante mantener estas condiciones de salud y de respeto con los congéneres, utilizando sobre todo el tapabocas, que está bien comprobado que disminuye como un 80% de la propagación del virus, y la sana distancia. Entonces, los invito a que mantengamos estas condiciones que nos los dicen todos los días y a cada rato, porque sí tienen efecto contra esto. Si tenemos que empezar a trabajar, hay que hacerlo con responsabilidad. Gracias.